Hola, mi nombre es Luis Enrique Cruz Mendoza, soy estudiante del Tecnológico de Minatitlán, Veracruz, y el día de hoy les vengo a exponer un tema de la materia de probabilidad y estadística ambiental, el cual se titula Tipos de probabilidad. Los dejo con las diapositivas. Vamos a empezar a definir primero qué es la probabilidad. El término probabilidad proviene de, como su nombre lo dice, de lo probable, o sea, de aquello que es más posible que ocurra, y se entiende como el mayor o el menor grado de posibilidad de que un evento aleatorio ocurra, expresado en una cifra entre 1, que esto es igual a la posibilidad total, y 0, que es igual a la imposibilidad absoluta, o bien en porcentajes entre el 100% o el 0% respectivamente. Para obtener la probabilidad de un suceso, generalmente se determina la frecuencia con la que ocurren experimentos aleatorios bajo condiciones estables y se produce y procede a realizar cálculos teóricos. Para ello, se sigue lo establecido por la teoría de la probabilidad. Esta es una rama de las matemáticas dedicada al estudio de la probabilidad. Esta disciplina es largamente empleada por otras ciencias naturales y sociales como disciplina auxiliar, ya que les permite manejar escenarios posibles en base a generalizaciones. El origen de probabilidad reside en la necesidad del ser humano de anticiparse a los hechos y predecir en cierta medida el futuro. Así, en su desempeño por percibir patrones y conexiones en la realidad, se enfrentó constantemente al azar, o sea, a lo que carece del orden. Y es que, pues, creo que todos estamos familiarizados con la palabra probabilidad. A lo mejor hemos participado en ciertos eventos probabilísticos, como por ejemplo un volado, una apuesta, eh, no sé, hasta quien haya jugado en un casino, se podrá decir que también son partícipes de ello. Y pues yo quiero suponer que todos alguna vez en nuestra vida, inconscientemente, hemos estado pues un poco con parte de ella, se podrá decir. Y pues nada, vamos a pasar a la siguiente, son los tipos de probabilidad. Yo en total tengo 8. El primero es la frecuencial, la segunda es matemática, la tercera es binominal, la cuarta es objetiva, perdón, la 5 es subjetiva, la 6 hipergeométrica, la 7 lógica y la 8 condicional. Y pues vamos a empezar con la frecuencial. Aquí tengo una pequeña definición de ella que dice que la probabilidad frecuencial o frecuentista hace referencia a la definición de probabilidad entendida como el cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles, cuanto el número de casos posibles tiende a infinito. Matemáticamente, la probabilidad se expresa como esta pequeña ecuación, se podría decir, donde S es un suceso determinado, N es número totales de sucesos, P, eh, entre paréntesis S, es la probabilidad del suceso. Intuitivamente, esto se lee como el límite de frecuencia cuando n tiende al infinito. En palabras sencillas, para que entiendan, el valor al que tiende la probabilidad de un suceso cuando repetimos el experimento muchísimas veces. Por ejemplo, una moneda. Es a lo que lleva del volado. Si lanzas 100 veces una moneda, puede salir 40 veces caras y 60 veces cruz. Esto si el resultado no indica que la probabilidad de la cara sea del 40% y la probabilidad de salir cruz sea del 60%. No. Lo que la probabilidad frecuencial nos indica es que cuando lancemos las monedas infinitas veces, la probabilidad debe estabilizarse en 0,5, siempre y cuando esté claro la moneda sea perfecta. La definición frecuentista frecuencial de la probabilidad tiene sus características que merecen la pena mencionar. Las propiedades son que la probabilidad de un suceso S siempre tiende a estar entre 0 y 1, que si un suceso S es la unión de un conjunto de sucesos disjuntos, su probabilidad es igual a la suma de las probabilidades de cada suceso por separado. Aquí tengo pues un ejemplo de cómo es que se podría utilizar la probabilidad frecuencial. Eh, el enunciado nos dice que es lanza 20 veces al aire una moneda y registra cada uno de los lanzamientos en la siguiente tabla.
Tenemos 6 columnas, que la primera es eventos, frecuencia, frecuencia absoluta, probabilidad fraccionaria, probabilidad frecuencial y probabilidad porcentual. Aquí, perdón, en frecuencia nos pide llenar pues las veces que nos salió cara y las veces que nos salió cruz, ya que aquí tenemos 8 rayitas y aquí 12 y el total de estas pues es 20 porque es lo que nos solicita. La frecuencia absoluta aquí pues es lo mismo que en la frecuencia, solamente que se registra de manera numérica. Y pues el total es igual 20, tienen que coincidir con las veces solicitadas. De aquí en la probabilidad fraccionaria, perdón, esta en el numerador sería la frecuencia absoluta y en el denominador es el total de veces que se lanzó la moneda. Entonces aquí es 8 de 20 porque fueron 8 veces, 12 de 20 y pues el total que es 20 de 20 porque pues son 20, o sea, 8 más 12 es igual a 20. Aquí en la probabilidad frecuencial, esto es el resultado de la división de esta fracción y pues nos da el resultado 0.4 y 0.6 y en total nos tiene que dar a 1 que es igual a esto. Y en la probabilidad porcentual pues es el resultado de multiplicar esto por 100 y así se saca el porcentaje. De ahí vamos a pasar con la probabilidad matemática. Y aquí tengo otra vez una pequeña definición de ella. Dice, la probabilidad es el cálculo matemático que evalúa las posibilidades que existe de que una cosa suceda cuando interviene el azar. Vamos a plantear un par de ejemplos porque la probabilidad, como tantos conceptos de matemáticas, es una construcción abstracta, pero con ejemplos se entiende mejor. Y es que pues con el ejemplo anterior de la moneda, pues aún mejor entendido, pero como tal para para esta probabilidad en matemática no me salió una fórmula en específico ni nada de eso. Bueno, sí, pero pues ya se ocupó anteriormente, así que no voy a dejar un ejercicio igual, solamente se los voy a comentar porque con ejemplos se entiende mejor. Para calcular la probabilidad se utiliza la fórmula que es probabilidad igual a casos favorables entre casos posibles. El resultado se multiplica por siempre al expresarlo en manera porcentual. Y pues es lo que hicimos en la tabla, solamente que más fácil. Dice, un ejemplo sería calcular la probabilidad de que salga cara al lanzar una moneda. Aquí en casos favorables que salga cara es igual a 1 porque pues la moneda tiene 2 y entonces es una sola opción para que salga cara. Casos posibles son 2, por las dos caras de la moneda, puede salir cara o cruz, y la probabilidad C puede hacer referencia a 1 entre 2 por 100, que esto es igual al 100%. Y si quieren otro ejemplo, se podría decir que sería calcular la probabilidad de que salga 3 al lanzar un dado. En casos favorables es igual a 1 que salga 3 porque pues requerimos 3, ¿no? En casos posibles es 6 porque puede salir 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y la probabilidad se lee como 1 sobre 6, ya que es 1 casos favorables y 6 casos posibles. Entonces es 1 sobre 6 por 100 es igual a 16,6%. Y pues ya, esto es como para que quede mejor entendido, ya que con el ejemplo anterior yo siento que pues se entendió, pero pues con ejemplos es mejor. Bueno, ahora vamos a pasar con la número 3 que es la probabilidad binominal. Y pues investigando se hace referencia como distribución binominal, no como probabilidad binominal. Y pues aquí tengo una pequeña descripción de lo que es. Dice, una distribución binominal es una distribución de probabilidad discreta que describe el número de éxitos al realizar n experimentos independientes entre sí acerca de una variable aleatoria. Existe una gran diversidad de experimentos o sucesos que pueden ser caracterizados bajo esta distribución de probabilidad. Imaginémonos que
lanzamos una moneda en el que definimos el suceso sacar cara como éxito y pues sacar cruz como, no éxito, como fracaso, por así decirlo. Si lanzamos 5 veces la moneda y contamos los éxitos, que es igual a sacar cara, ¿qué obtenemos? Nuestra distribución de probabilidad se ajustaría a una distribución binominal. Entonces, por lo tanto, la distribución binominal se entiende como una serie de pruebas o ensayos en la que solo podemos tener dos resultados, éxito o fracaso, siendo el éxito nuestra variable aleatoria, perdón. Y con un ejemplo se podría explicar mucho mejor. Aquí hay un enunciado que nos dice, la probabilidad de que un cliente nuevo le guste la mate hamburguesa es de 0.8 si llegan 3 clientes nuevos, ¿cuál sería la probabilidad de que solo a 2 de ellos les guste la mate hamburguesa? Bueno, aquí como tal, para que se les entienda, sea muy entendible y fácil de analizar, en el ejemplo que encontré en internet, esta es la fórmula como tal, se podrá leer como la probabilidad de que al cliente no le guste, que esto es igual a -1 menos la probabilidad de que el cliente sí le guste. Aquí, ¿por qué ven el 0,8? Porque en nuestro enunciado ya nos dice cuál es la probabilidad de que a un cliente sí le guste, que es 0.8. Entonces, ya solamente sería cuestión de sustituir valores, que es la probabilidad de que a un cliente no le guste es igual a 1 menos 0,8, perdón, que esto es igual a 0,2. Entonces, aquí el problema nos está pidiendo 3 clientes nuevos. Entonces, supongamos que al primero pues, sí le gusta, al segundo también y al tercero sí. Este es un caso, ¿no? Entonces, el segundo podríamos decir que al primero sí le gusta, a la segunda no y al tercero sí. Y por último, podríamos decir que al primero no le gusta, que al segundo sí y al tercero sí. Entonces, esto es igual a 0,8 sobre a elevado al cuadrado, porque pues son 2, 0,8. Se multiplica y de ahí es lo mismo linealmente y solamente queda pues sumar todo esto. Esto es igual a la probabilidad de que solo a 2 de ellos les guste la mate hamburguesa. Este es el resultado. Y pues siento que se entiende un poco mejor. Y de ahí vamos a pasar a la cuarta probabilidad, que es la probabilidad objetiva. Esta dice que es aquella que se determina tomando como base algún criterio experimental u objetivo ajeno al sujeto decisor, como el cociente entre el número de casos favorables y número de casos posibles o el límite de una frecuencia relativa. Incluso en estos casos, la determinación de la probabilidad entraña un cierto grado de subjetividad. Por ejemplo, cuando al azar un dado se le atribuye a la cara 6, 1 entre 6 de probabilidad, se está suponiendo implícitamente que el dado está perfectamente construido. Y creo que a lo mejor esto se entiende mejor con un ejemplo. Aquí pues está la fórmula que enuncia como tal la definición, que es casos favorables sobre casos posibles. Es la misma fórmula que se trabajó en la matemática y en la frecuencial, solamente que pues creo que va dependiendo del autor de como tal que hace la explicación de la probabilidad objetiva, pero pues esto lo encontré en internet. Dice, si en un salón hay 3 mujeres y tres hombres, entonces la probabilidad de escoger a un hombre o de una mujer es de, entonces aquí porque hay aquí porque pues son o 3 mujeres o 3 hombres sobre 6, que es el total de cuántos hay, esto es igual a 0,5. Espero que se haya entendido bien, pero como tal no encontré más sobre esto y no me quise enredar buscando más porque a lo mejor hasta yo mismo me confundía.
Ahora vamos a pasar con la probabilidad subjetiva. Esta dice que la probabilidad subjetiva es aquella que se basa en la experiencia individual. La persona evalúa las posibilidades y asigna los valores perdón, de acuerdo a los hechos previos que conoce. Es posible vincular la probabilidad subjetiva a una frecuencia relativa a una conjetura. El sujeto mide el grado de probabilidad según la verosimilitud que le otorga a cada resultado posible. Dice, recordemos que en un experimento aleatorio no se puede establecer con certeza si un cierto valor un cierto evento sucederá o no. En una prueba específica, a la medición de la probabilidad de que el evento en cuestión ocurra se le puede asignar un número. En el caso de la probabilidad subjetiva, la estimación de la ocurrencia del evento se basa en la intuición o en la opinión. Esto es a lo que regreso de que la persona evalúa las posibilidades y la persona es la que asigna los valores de acuerdo a los hechos previos que conoce. Generalmente estas derivan de experiencias previas. El individuo analiza la información que dispone o otorga un valor de probabilidad al evento según su nivel de creencia acerca del evento que efectivamente ocurra. También esta probabilidad se ocupa en el pronóstico del tiempo y la probabilidad subjetiva. Es habitual que alguien recurra a la probabilidad subjetiva al referirse al pronóstico del tiempo. Aquel que no es meteorólogo ni tiene las posibilidades de interpretar la información científica procede de satélites puede basarse en su propia experiencia para estimar qué tan probable es que llueva en las siguientes horas. Se expresa como creo que hay un 90% de posibilidades de que empiece a llover antes del atardecer. Está apelando a la probabilidad subjetiva. Esto quiere decir que tiene que ser una persona que tenga conocimientos previos de lo que se esté suponiendo. Por eso, pues el ejemplo referente a lo del pronóstico del tiempo, porque pues yo creo que si nosotros, que no conocemos sobre el tema, eh, nos dan los resultados de los satélites, o no sé cómo se llegue a medir ese tipo de eventos, no lo vamos a saber interpretar. Y pues vamos a seguir con la siguiente, que es la probabilidad hipergeométrica. También esta se conoce como distribución hipergeométrica. La distribución hipergeométrica es una distribución discreta que modela el número de eventos en una muestra de tamaño fijo. Cuando usted conoce el número total de elementos en la población de la cual proviene la muestra. Cada elemento de la muestra tiene dos resultados posibles. ¿Es un evento o no un evento? Así de plano. Las muestras no tienen un reemplazo, por lo que cada elemento de la muestra es diferente. Cuando se elige un elemento de la población, no se puede volver a elegir. Por lo tanto, la probabilidad de que un elemento sea seleccionado aumenta con cada ensayo, presuponiendo que aún no haya sido seleccionado. Utiliza la distribución hipergeométrica para muestras obtenidas de poblaciones relativamente pequeñas sin reemplazo. Por ejemplo, la distribución hipergeométrica se utiliza en la prueba exacta de Fisher para probar la diferencia entre dos proporciones y en muestreo de aceptación por atributos cuando se toman muestras de un lote aislado de un tamaño finito. La distribución hipergeométrica se define por tres parámetros, que es el tamaño de la población, el conteo de eventos de la población y el tamaño de la muestra. Por ejemplo, usted recibe un envío de un pedido especial de 500 etiquetas, pues supongamos que el 2% de las etiquetas es defectuoso. El conteo de eventos en la población es de 10 por 0,02 por 500. Usted toma una muestra de 40 etiquetas y desea determinar la probabilidad de que haya 3 o más etiquetas defectuosas en esa muestra. La probabilidad de que haya 3 o más etiquetas defectuosas en la muestra es de 0,0384. De ahí vamos a seguir con la
probabilidad lógica. La probabilidad lógica probabilística o lógica probabilista es una forma de razonamiento que tiene como objetivo combinar la capacidad de manejar la incertidumbre que tiene la teoría de probabilidad con la capacidad de explotar la estructura de la argumentación formal que tiene la lógica deductiva. Bueno, y ya nada más voy a pasar por último, a la probabilidad condicional. Esta dice que la probabilidad condicional es la probabilidad que ocurra de que ocurra un evento A aún sabiendo que también sucede otro evento B. La probabilidad condicional se escribe P o P a B y se lee la probabilidad de A dado B. No tiene por qué haber una relación causal temporal entre A y B. Ya por último, me quedan dejarle los ejercicios que son pues para el mismo entendimiento del video y pues son los siguientes. Espero que le hayan entendido a mi video y que haya sido de su agrado. Muchas gracias por verlo y hasta la siguiente unidad.